forma más fácil. También aumentar la accesibilidad, justamente que pueda usarla más fácil la página, que sea más cómodo para el usuario, y además la usabilidad. O sea, que pueda hacer clic, que pueda ver el formulario, que pueda llenar el formulario. Si no pasa lo que pasa ahora, igual en muchas páginas, que vos querés llenar un formulario y no te abre el input y te volvés loco y lo querés abrir en otro lado. Bueno, la idea es que eso no pase justamente en el diseño responsive. Y además lo bueno del diseño responsive, que esto tiene que ver más con Google, más que los motores de búsqueda, porque Google podríamos decir que es el motor de búsqueda del planeta. Lo que hace Google es tener en cuenta que si vos tenés un diseño adaptable en tu sitio web, justamente te va a puntear mejor para que la gente te busque y te encuentre más fácilmente. O sea, supuestamente Google lo que hace es, si tenés un diseño responsive o tu sitio web está adaptada a celulares, te sube la puntuación y entonces apareces más posiblemente más arriba que otros sitios que por ahí tienen un diseño del 94, entonces ahí el 94 va a bajar para abajo. Entonces, igual esto también tiene que ver no solo con el responsive, sino también con un montón de cosas que también se le puedan agregar al sitio. Que tenga buena semántica, que tenga bien los links. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay o qué es el diseño fluido? El diseño fluido es justamente la técnica que nos sirve en el diseño web mediante medidas relativas o unidades relativas, justamente, y además proporciones, podemos justamente definir el tamaño y la ubicación de los elementos en nuestra página web. O sea, nosotros en Maquetado lo que hacíamos era utilizar esto, medidas fijas, o por lo menos al principio nosotros lo que hacíamos, no sé si en el final lo habrán cambiado, pero al principio, en toda la cursada de Maquetado, la idea era utilizar medidas fijas como el píxel, justamente para mostrar, che, yo quiero un cuadro de 900 píxeles y va a aparecer ahí y lo vas a ver ahí. Yo quiero un cuadrito de 60 píxeles y va a ser de 60 píxeles en esta pantalla, en el celular, en lo que venga. Ustedes, si se fijan y tratan de abrir algunas páginas que hicieron ustedes, y si la hicieron en píxeles, ¿no? Si la hicieron en píxeles y la tratan de abrir en el celular, es muy probable que les aparezca el scroll horizontal. Eso pasa porque justamente están utilizando medidas fijas, o sea, el píxel. Entonces nosotros, para justamente cambiar eso, lo que vamos a empezar a utilizar son medidas relativas o proporcionales a algún elemento del HTML o del celular que justamente nos muestren o definamos de alguna buena manera el tamaño de los elementos que dependan de algo y también la ubicación de los elementos que dependan de algo. No que queden fijos sin importar la pantalla que visite el sitio web, sino que a nosotros nos interesa es que se modifiquen justamente dependiendo de la pantalla. Entonces, en lugar de utilizar píxeles o unidades absolutas como la pulgada, como el centímetro, el milímetro, vamos a utilizar, acá va unidades, pero bueno, unidades relativas, como los porcentajes, los EMS, los REMS, el viewport. Vamos a ver esas unidades que nos van a servir justamente para adaptar mejor al sitio web. Entonces, el diseño fluido utiliza justamente estas unidades relativas, porcentaje, EM, REMS, para que justamente se adapte el sitio automáticamente al tamaño del navegador. Al tamaño del navegador, perdón. Del dispositivo que sea que visite nuestro sitio web. Sí, Teresa. Hola, profe, ¿cómo va? Tengo una pregunta. No tengo bien en claro cuál es la sílaba de EMS o REMS. Tipo, Eso entiendo lo lo del vamos a ver. porcentaje, pero lo Tranquilo que vamos lo a ver. vamos a ver. Vamos a Listo. ver todas las unidades estas relativas, las vamos a ver. Dale. Justamente son nuevas, así que sí, la idea es verlas. Ahora, si nosotros tenemos un buen diseño fluido,
justamente nos van a ahorrar mucho trabajo a la hora de adaptar nuestro sitio web o nuestro proyecto a cualquier dispositivo. Eso es lo bueno de tener un diseño responsive. Mientras que se adapte la mayor cantidad de nuestra estructura, bueno, después va a ser más fácil hacer un diseño responsive, porque lo más fluido que tengamos va a ser más fácil justamente después terminarlo de hacer completamente responsive. Ahora, ¿qué diferencia hay con el responsive? Nosotros dijimos que el diseño fluido es automático. O sea, nosotros definimos algunas cosas con CSS y automáticamente el diseño se va a adaptar al dispositivo que lo vea. O sea, el dispositivo tiene tantos píxeles determinados ya en su pantalla y bueno, el diseño se va a adaptar dependiendo del tamaño que tenga de anchura para justamente desplegar los elementos en esa anchura. Si yo había puesto algo automático que sea tanto porcentaje, es muy probable que lo va a hacer automáticamente. Entonces, en un diseño fluido se pueden adaptar bien las cosas o se pueden adaptar más o menos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el control sobre eso. O sea, nosotros escribimos algunos porcentajes, algunos semi y todo eso, y listo, el sitio se abre en el dispositivo que sea. Si nosotros queremos mejorar eso, ahí vamos a estar entrando ¿en qué? En un diseño responsive. ¿Por qué? Porque el diseño responsive es algo programado. O sea, es algo que vamos a ver que a partir de 100 píxeles queremos que se comporte de cierta manera un elemento en el HTML. O sea, ahí es donde nosotros tenemos el control sobre cómo se van a mover las cosas en determinados píxeles que nosotros queramos. Ahí está la gran diferencia. Una cosa es automática, que uno pone directamente, bueno, lo quiero al 100%, lo quiero al 80%, al 90%. Bueno, es porcentaje. ¿Porcentaje de qué? De la pantalla. Ahora, si yo le digo, che, no, pará, si la pantalla es tanto, yo quiero que te comportes al 100%. Si la pantalla es tanto, yo quiero que te comportes al 90%. O sea, ahí es programado. Ahí es algo diferente que le estamos poniendo un diseño fluido pero programado. O sea, nosotros decimos en dónde queremos que se adapte bien a ciertas medidas de la pantalla. Entonces tenemos un control absoluto con el diseño responsive con respecto a qué? A los tamaños de la letra, a la visibilidad de los elementos, a la posición en donde están ubicados los elementos. Todas esas cosas nosotros podemos controlar tranquilamente mediante CSS dónde van a aparecer, dónde van a desaparecer. En un diseño fluido eso no podemos hacerlo. Más que nada, por ejemplo, esto, la visibilidad de los elementos. Eso no lo podemos hacer en un diseño fluido porque por un diseño fluido se adapta automático. O sea, no lo programo. Está todo visible todo el tiempo. En un diseño responsive yo puedo hacer que cosas desaparezcan o aparezcan dependiendo justamente de la cantidad de píxeles o de resolución que tengo disponible en el dispositivo. Eso lo voy a poder hacer justamente con CSS. Entonces podríamos determinar que justamente el diseño fluido es una herramienta que va a ser muy necesaria para lograr un diseño responsive. O sea, si nosotros tenemos un diseño fluido, es mucho más probable que el diseño responsive funcione mucho mejor. Si tenemos un diseño fluido nada más, bueno, no va a ser completamente responsive porque algunas cosas por ahí se van a romper o no se van a ver muy bien en nuestro sitio. Siempre dependiendo del tamaño que tengamos disponible, ¿no? En ese dispositivo móvil. Entonces, ¿cómo logramos esto? Para tanto diseño fluido como diseño responsive tenemos unidades de medida. Las primeras unidades de medida que habíamos visto eran las absolutas que justamente vimos en maquetado. Ahora, recordando cómo eran esas medidas o cómo las escribimos, mejor dicho, en CSS, hay que tener en cuenta que siempre en CSS, cuando nosotros escribimos una propiedad que va a tener un valor numérico, siempre hay que acordarse que si ese valor numérico es una unidad de medida, o sea, para tamaños
o para posiciones, siempre hay que ponerle, ¿qué cosa? El tipo de unidad. O sea, si es píxeles, hay que ponerle píxeles. Si es centímetros, centímetros. Si es pulgada, pulgada. O sea, siempre el tipo de unidad para este tipo de medidas hay que ponérselo. O para estos tipos de elementos que van a definir un tamaño o van a definir una posición. Incluso para las fuentes, acuérdense que también hay que poner el tipo de unidad que nosotros queremos. O sea, es un tamaño. Y lo más importante de todo, que no tiene que tener espacio. O sea, que si yo pongo... Uy, cerré los archivos. Esperen que tengo que abrir los archivos. Si yo pongo primer cuatrimestre... No, primer cuatrimestre no. Segundo cuatrimestre. Perdón. Que se me cerró la carpeta. Ahí está. Si nosotros ponemos una unidad... Esto... Ahí va. Una unidad como el píxel... Nosotros lo que vamos a tener es siempre que poner... Por ejemplo acá... Esperen que quedó muy grande esto. Ahí va. Nosotros siempre lo que tenemos que poner es... Por ejemplo, pulgada, el inch. Centímetro, el cm. Milímetro, el mm. Pero lo importante es no poner un espacio acá en el medio. O sea, siempre esté todo junto. Que esté la unidad seguido del tipo. O sea, la unidad seguido del tipo. O sea, siempre eso lo tenemos que poner. Porque si no va a pasar como acá, que este div con el width al 20 te va a decir yo no conozco esa medida, entonces no va a tener un ancho directamente. Este div 6. ¿Dónde está? Acá. Acá. Entonces, sí o sí tenemos que poner el tipo de unidad junto a la unidad y además no tenemos que poner espacios entre ambos. La única excepción o el único número que es excepcional a esta regla es el 0. ¿Por qué? Porque 0 es 0 en todos lados. 0 es centímetros, 0 es milímetros, 0 es píxel. El 0 es completamente 0 para cualquier tipo de unidad. Entonces no hace falta justamente poner el tipo de unidad. Lo podemos poner, sí, va a ser correcto, pero no hace falta ponerlo. Por ahí podría ser como una guía para uno poner el tipo de unidad por si en algún momento alguien quiere modificar la unidad y no sabes qué tipo es, entonces armas un bolonqui en el diseño, pero tranquilamente si es 0, podés dejarlo sin tipo de unidad. Y otra cosa para recordarnos es si nosotros queremos poner un decimal, por ejemplo, el 0,5 como unidad, 0,5 píxeles, 0,5%. Lo que podemos hacer es directamente poner el 0,5. O sea, no hace falta si el entero es 0, poner justamente el 0. Porque automáticamente el navegador entiende que esto va a ser 0,5. O sea, lo podemos excluir, total, lo va a entender el navegador. Esto se hizo porque ocupa lugar el 0. Entonces, cuanto más 0 tenés y que no tiene mucho sentido, bueno, entonces lo volaron y automáticamente entiende el navegador que el 0,5 adelante tiene un 0. Ahora, como dijimos antes, tenemos dos tipos de unidades, absolutas y relativas. Las absolutas justamente son las que el valor que nosotros pongamos se aplica directamente en el renderizado. O sea, va a ser fijo lo que nosotros estamos escribiendo como valor de la unidad o de la propiedad. Eso va a ser fijo, completamente. En cambio, la relativa, acá es medio raro lo que escribí, para aplicar la valor de la propiedad primero se va a hacer una cuenta. En verdad lo que quiero decir es que la relativa siempre va a depender de algo. O sea, la relativa tiene en cuenta un objeto, un elemento del HTML, del navegador, lo que venga, lo tiene en cuenta ¿para qué? Para que su valor dependa de ese valor que cada una de las unidades que hay tienen una referencia diferente, ¿no? Pero siempre depende de alguien el valor que nosotros pongamos. Nosotros ponemos ¿un por ciento de qué? O sea, de algo tiene que ser. Es relativo a algo. Si no sabemos de quién es relativo, vamos a estar haciendo cualquier cosa. Vamos a estar poniendo un % de el hijo del padre, no sé qué, y no,
por ahí no queríamos aplicar eso. Entonces tenemos que saber a quién está haciendo referencia justamente ese valor para aplicarle la unidad o el tipo de unidad que nosotros queramos. Entonces, si vamos al principio del cuatrimestre, o al primer cuatrimestre, perdón, de maquetado, tenemos nuestras unidades absolutas. Las unidades absolutas, perdón, significan que no cambian con relación a otra cosa, o sea, son fijas, no dependen de ningún otro valor de referencia. Yo pongo 2 píxeles, son 2 píxeles acá y en la China. En cualquier lado son 2 píxeles. No tengo en cuenta otra cosa que píxeles. O sea, dependo de píxeles, de la regla de lo que vale un píxel. Y justamente lo que acabo de decir, se definen en términos físicos, perdón. O sea, dependen de la regla de cuánto vale un píxel. Centímetros depende de cuánto vale un centímetro. O sea, es algo universal esto. Y justamente se especifican para o se usan para especificar tamaños o posiciones, como lo que vimos recién que decíamos en el diseño fluido. Bueno, es justamente para lo mismo. Las unidades absolutas sirven para especificar tamaños y posiciones de algunos elementos en la página web, del que necesitemos. Si nosotros utilizamos esto es un diseño fluido, se nos va a complicar un poco. Porque lo que va a ocurrir es que justamente un píxel va a ser un píxel en un celular o en una PC. Con un píxel no pasa nada, pero si yo pongo 900 píxeles, en una PC muy probablemente lo voy a ver bien, en un celular se va a complicar, porque yo no tengo 900 píxeles en un ancho de una pantalla, o la proporción no es la misma, vamos a decir. O sea, no estoy viendo exactamente lo que yo quiero mostrar renderizado en nuestra página. Las unidades absolutas que tenemos son los píxeles, que es la que más se utilizan justamente para los tamaños y las resoluciones. Después tenemos los puntos, que esto se usa para hojas de estilo de impresión. Los centímetros, las pulgadas, que acá tenemos la relación con centímetros. Una pulgada, una inch, son 2,54 centímetros. Los milímetros también tenemos, y tenemos las picas, que una pica son más o menos 12 puntos, y 12 puntos son más o menos 4,23 milímetros. O sea, esto también, no sé, siempre me agarra la duda si está bien esto. Sí, creo que sí, porque siempre me pregunto lo mismo cuando leo esto y creo que sí. Estas son absolutas. Estas son las que son fijas, que no dependen de ningún otro valor de referencia. Y después tenemos las relativas, que acá es donde empieza a aparecer estas unidades que vamos a empezar a utilizar en conjunto. Ojo que esto quiero que quede claro. No significa que unidades relativas ahora tenemos que hacer todo en unidades relativas. Lo ideal podría decir que es utilizar todo relativo. Pero vamos a ver que las unidades absolutas son importantes, porque nos van a definir justamente dónde vamos a quebrar, lo que se llama breakpoint, justamente, nuestro diseño para que ese diseño empiece a hacer algo diferente a lo que estaba anterior o posteriormente. O sea, son importantes las absolutas. Las relativas un poco más para el diseño responsive. Ahora, ¿de qué depende justamente estas unidades relativas? Bueno, siempre, pero siempre van a depender de un valor de referencia. O sea, van a tener en cuenta otra cosa para su valor definitivo. Nosotros vamos a poner un valor que va a depender de otro elemento. Es muy probable que vaya a depender de otro elemento. Estas son las unidades que justamente utilizamos en el desarrollo web, más que nada desarrollo responsive web. ¿Por qué? Por la flexibilidad que justamente presentan y que hacen que se adapte más fácil los elementos a
diferentes dispositivos. O, como puse acá, diferentes medios. O sea, las utilizamos justamente para que se adapte más fácil o completamente nuestro sitio a otros medios. Y a diferencia de las absolutas, los tamaños y las posiciones de los elementos lo que van a hacer es ajustarse justamente automáticamente en función de la pantalla del celular o la pantalla del dispositivo. O sea, automáticamente va a reconocer que la pantalla es más chiquita y se va a adaptar a esa pantalla. Siempre y cuando, voy a aclararlo por las dudas, nosotros lo escribamos en el CSS. Si nosotros no lo escribimos en el CSS, no hace magia la página. Siempre tenemos que escribirlo nosotros. Y algo muy particular es esto, que también se van a ajustar automáticamente a las preferencias del usuario. ¿Qué significa esto? Igual se lo voy a mostrar ahora con EM. Nosotros en cualquier navegador tenemos la configuración. En la configuración y en cualquiera, ya sea el navegador o directamente el dispositivo, lo que podemos hacer es accesibilidad, no, diseño, acá está. En diseño tenemos esto, el tamaño de la fuente. Nosotros con el tamaño de la fuente le podemos decir o le podemos predeterminar el navegador qué tamaño va a tener. Fíjense que si pongo muy pequeño nos quedamos ciegos, y si pongo muy grande nos vamos a quedar ciegos de tan grande que es esto. Pero automáticamente le podemos decir predeterminado cuál es el tamaño que yo quiero en mi sitio web o en mi navegador. Entonces automáticamente nosotros como diseñadores podemos tener en cuenta esto de que también nuestro sitio se adapte a lo que el usuario quiera. O sea, que automáticamente tome la fuente predeterminada del navegador y se adapte. A nosotros no nos va a importar esto, sino que nosotros con las unidades de medida que utilizamos, las unidades van a hacer esto automáticamente. A nosotros no nos va a interesar qué tamaño predeterminado tenga el usuario. A nosotros nos va a interesar que la proporción sea correcta para la configuración de cualquier usuario. O sea, si nosotros queremos hacer un sitio que se vea bien en cualquier lado, bueno, seguramente vamos a utilizar justamente las unidades relativas para que eso ocurra correctamente y que se adapte no solo a la pantalla del dispositivo, sino también a las preferencias del usuario. Que voy de vuelta. A nosotros no nos importa de qué pantalla lo va a ver ni cuáles son sus preferencias, sino que a nosotros nos importa que se vea bien en cualquier lado. Nosotros tenemos la capacidad de, por ejemplo, con esta herramienta o directamente la de desarrollo web, esta que tenemos acá, de ver cómo se puede ver en distintas pantallas. El desafío es que con las unidades relativas se vea bien en cualquier pantalla. Nosotros tenemos la capacidad de poder visualizar si se puede llegar a ver o no bien en una pantalla lo que estamos haciendo. Entonces eso está bueno. Tenemos la herramienta. No tenemos que tener 200 celulares físicos para ver si se ve bien, sino que tenemos un emulador que hace más o menos que... Uy, ¿qué pasó acá? Que se hace más o menos que me muestre la pantalla como lo vamos a ver. Entonces, no hace falta que estemos todo el tiempo fijándonos que si esto funciona bien o no. A la hora de terminar un diseño, muy probablemente sí. Vamos a estar mirando, uy, a ver si funciona, sí. Pero en el intervalo, si nosotros vamos haciendo bien el diseño, es muy probable que no necesitemos de chequear si se ve bien o no. En definitiva, una unidad relativa siempre está atada a otro valor. O sea, depende justamente de otro valor. Sí o sí. ¿Por qué? Porque toma como referencia el otro valor. Entonces, si llega a cambiar ese valor de referencia, nuestra unidad relativa va a cambiar de valor. O sea, automáticamente va a mutuar. Entonces, ¿qué unidades relativas tenemos? Bueno, tenemos el porcentaje, por ejemplo. El porcentaje que
justamente se ve así. Nosotros ponemos la unidad y el porcentaje. Son unidades que son las que más se usan, son una de las que más se usan justamente para tamaños de cajas. Y vaya la redundancia, miren, justo. Se especifica más que nada para especificar un tamaño de un elemento. ¿Con relación a qué? Dijimos que todas las relativas tienen relación a algo. Bueno, el porcentaje, la particularidad que tiene es que es relación a su padre. El elemento padre. Esto no significa su padre, por ejemplo, tengo un div y adentro un p, el p lo pongo al 50% y va a ser el 50% del div. Acuérdense que todo elemento que nosotros vemos en un HTML, el padre de todos es el HTML. Después, adentro del HTML, tenemos el head y el body. Entonces, de los elementos que renderizamos, el body es el padre de cualquiera. Entonces, el primer padre de cualquiera es el body. Si nosotros tenemos un elemento cualquiera, por ejemplo este div que está ahí tirado adentro del body, el padre del div es el body. Entonces, si yo a este le llego a decir, che, vas a tener un 50%. ¿50% de quién? Bueno, del body. O sea, dependiendo de lo que ocupe el body, el div va a tomar su 50%. Después hay que ver qué propiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si definimos que un hijo o un elemento, vamos a decir, tiene el 50%. Este 50% hay que tener en cuenta que va a ser ¿de quién? Del elemento padre. O sea, en este ejemplo yo estoy diciendo que el elemento padre tiene 400 píxeles. Entonces, el ancho del hijo, o sea, este que declaramos arriba, va a ser de 200 píxeles. Entonces, veámoslo esto. Ahí va. Así. Y esperen que esto lo abro. Así lo veamos. Esto porque me quedo. No sé. Bueno, esperen que esto lo pongo acá. Esto me lo llevo allá. Así no me bronqui. Entonces, fíjense acá que yo tengo. Esperen que no los veo. Ahí está. Yo tengo un div. Vamos acá al HTML. Tengo un div. Este de acá. Que se llama padre. Y abajo tengo un padre. Un párrafo. Que se llama hijo 1. Esto tendría que ser un 0, pero bueno, me quedó 1. Entonces, si yo a este P, que es lo que dice acá arriba, acá, a este P, este es el P, le digo que el ancho es de 50%, ¿de quién va a ser el 50%? Del padre. El padre en este caso tiene una anchura de 400. Entonces este de acá va a ser justamente 400 por 50%, vamos a decir, qué sé yo. Entonces esto va a tener 200 píxeles de ancho. Y ojo con esto. Width. ¿Yo qué voy a ir a buscar? Width. O sea, es el 50% de la misma propiedad del padre. Con el porcentaje que tener en cuenta eso. El porcentaje a quién va a buscar a la misma propiedad. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, fíjense, no sé por qué me abre siempre ahí y no me abren elementos. Vamos a abrir un poco acá elementos. Fíjense que este div tiene 400 píxeles y si voy al P que está dentro del div, tiene 50% de width. Pero si vemos el computado, tiene 200 píxeles. O sea, me está mostrando que mide el 50% automáticamente. Ahora, vamos a hacerlo más lindo esto, porque acá tengo una unidad absoluta con una unidad relativa. Vamos a hacer que este, el cuadrado, justamente tenga una unidad relativa también. Entonces vamos a copiar esto, lo voy a dejar comentado, y a este le voy a decir que tenga un 80%. Si yo al padre, o sea al div, le puse un 80%, este 80%, ¿a dónde va a ir a buscarlo?
al body. Exactamente. Fíjense que lo que va a pasar acá es que el cuadro rojo va a obtener un 80%, un 80% de qué? Del body. O sea, ahora me está ocupando el 80% disponible de pantalla. Incluso si yo hago esto, fíjense que siempre es el 80%. Siempre 80%. Ahora, lo interesante es que ahora yo el 80% no lo sé fijo, entonces la cuenta se vuelve más difícil. Pero fíjense que el de adentro está teniendo un 50% del 80%. Entonces se está cambiando siempre a la mitad del rojo, en todo momento. Lo achico y es 50, 50, 50, siempre el 50%. ¿De quién? Del contenedor, o sea, del padre que es el div rojo. Y el div rojo a su vez tiene un 80% de quién? Del blanco, que es el padre que es el body. ¿Y de dónde sale el absoluto? Bueno, de la ventana completa. En este caso, 953. Y si voy achicando, a ver, por ejemplo, vamos a hacer una medida exacta. 900 píxeles. Ahí voy, Gonzalo. 900 píxeles. Si yo hago 900 píxeles, vamos a calculadora. 900 píxeles y yo dije 80%. Son 720. Entonces el div rojo tiene que valer 720. Fíjense que vale 720. Ahora, de 720 tenemos que sacar el 50% para saber cuánto vale este. Entonces voy ahí. Puse dividido, perdón. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. 720 por 50%. Lo que me va a dar es justamente 360. Y si yo me elijo, mide 360. O sea, lo que está haciendo es está adaptando por una unidad absoluta que en este caso no está definida, sino que está definida por la ventana del navegador. Sí, Gonzalo, decime. También pasa lo mismo con la altura. Con la altura pasa lo mismo, exactamente. Con la altura, si nosotros queremos que este div, vamos a poner ahí el padre, sea de, vamos a ponerle menos, 20%. Fíjense que si yo achico y agrando, lo que está haciendo está tomando, ¿qué cosa? El 20% de lo que estoy viendo. Siempre va a ser el 20% de la pantalla. Bueno, ahí me está matando, ¿no? Ah, yo puse 20%. A ver, esperen. El 20%. No, el 20% me mató acá. Ah, mira. 20%. ¿Dónde está? Ay, acá. Y quiero esta ventana. Acá está. 20%. El hate está tomando el 20%. 20%. Me está agarrando eso nomás. Igual creo que no funciona porque vos estás tirando la pestaña completa de Google hacia abajo. Sí, pero está bien porque es el lugar renderizado. Lo que pasa es que acá el body no se modifica. El body es esto. Acá no estáis modificando el body. Tendría que modificar el body de otra manera. A ver, vamos a poner un height del 100%, así ponemos una referencia. Si yo le pongo que el height es 100%, no me está cambiando y me pongo nervioso. Pero ahí fíjense que el otro también me modificó. O sea, me está modificando esto del body. Ahora se rompió todo, hermoso. A ver, porque yo tenía el 300 píxeles. Claro, el height al 100% no puedo, el 20% no me deja. O sea, fíjense que lo que está haciendo ahí está agarrando el height de quién? De este, del hijo. Si yo le saco el height, en porcentaje no puedo ponerlo. Fíjense que el porcentaje me queda que es el tamaño completo de quién? Del párrafo. Entonces no me está tomando el 20% de altura. Me está tomando la altura de el contenido del párrafo. Acá esto pasaría si tenemos definido, que acá el body no me lo está dejando, height
100%, lo que pasa es que el 100% no existe. Porque todo depende del contenido que yo tenga. La altura que tenga. Y en 100% estoy obteniendo el 100% porque es el contenido que yo tengo el 100%. Entonces, sí o sí, para definir una altura del 100%, tendría que obtener de alguna manera la altura del viewport, que eso lo vamos a ver que se puede hacer en vez del porcentaje, justamente con una unidad de medida que es la del viewport. Vamos a ver que, por ejemplo, es esto, viewport height. Entonces ahí tengo el viewport height y fíjense que se modifica el 20%. O sea, si yo le pongo al body que ocupa el 100%, el body me está ocupando el 100%. Consulta, Pero profe. no de la ventana. ¿Cómo? Consulta, ¿vos siempre al body le tenés que poner que ocupe siempre el 100%? No, no hace falta. No hace falta. Fíjate que en el width no le puse. Y automáticamente el width es del 100%. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Puedes repetir la pregunta? Al body yo no le puse el 100%. Y fíjate que me toma el 100%. Y automáticamente el 100% de la ventana obtiene después el 80%. ¿Por qué? Porque está haciendo de el 100% de la ventana. Porque el body ocupa el 100%. Porque ya toma todos los píxeles disponibles que hay. En verdad Como es el porque el 100%. body es un elemento de bloque. El elemento de bloque que vemos ahí, ¿ven? Cuando yo pongo el mouse por arriba, ¿ven que está ocupando todo al 100%? Entonces automáticamente ya el elemento body de por sí solo ocupa el 100% del ancho de la ventana. Ya directamente viene definido así por HTML, que el body sí o sí va a ocupar el 100% del ancho de la ventana. Entonces no hace falta definirlo, porque sí o sí ocupa el 100% del ancho de la ventana. Ahora, el alto ocupa el 100% de su contenido. Por eso cuando yo le pongo acá el 100%, sigue estando igual. Fíjense que sigue estando igual. ¿Por qué? Porque está ocupando el 100% de su contenido. Su contenido en este momento es el PS que tenemos ahí. O sea, no hace falta definirlo el ancho y el alto. Automáticamente lo hace solito el body. Lo que sí hace falta es ir justamente cambiando las otras propiedades. Las otras propiedades tienen referencia de algún otro elemento. Siempre acuérdense que el HTML primero es el padre de todo y el body es el padre de lo que renderizamos. Ahora, como referencia ustedes deberían tener otro elemento. O sea, el body debería ser el elemento principal, pónganle de la página como tener de referencia, pero siempre todos los demás, por ejemplo, acá tengo uno solo que hace referencia al body. Pero después todo lo que están adentro hacen referencia al contenedor. Es muy probable que este contenedor rojo que estamos viendo acá, en las páginas responsive, no lo pongamos así. Que lo pongamos justamente a qué? Al 100%. Entonces acá tenemos siempre como referencia, ¿qué cosa? El body. Entonces está teniendo siempre el 100% y automáticamente el otro hace referencia a quién? A este div. Pero este div no tiene width. Entonces, ¿a quién está haciendo referencia? Al body. ¿Entiende eso? ¿Sí? Entonces, esta es la primera unidad relativa, que es justamente el porcentaje, que tiene como referencia, o mejor dicho, agarra como referencia el elemento padre. Y siempre hay que tener en cuenta que a la propiedad que nosotros le aplicamos ese porcentaje, va a ir a buscarla al padre. O sea, si yo le pongo al width, va a ir a buscar al width. Si yo le pongo al height, va a ir a buscar al height. Si yo le pongo al font size, va a ir a buscar al font size. O sea, siempre dependiendo de, justamente, más que nada tamaño, perdón. Dije font size, pero ojo con el font size en porcentaje, porque
Hay otras medidas mejor. Más que nada para tamaños de ancho y alto. Utilicen el porcentaje, les recomiendo. Pueden utilizarlo en otros lados, pero pruébenlo antes de realizar alguna cosa que le va a quedar media rara. Después otra unidad relativa que tenemos justamente es la que les mostré recién, el viewport. Viewport tenemos 4 unidades diferentes. Todas son viewport. Pero primero hay que definir qué es el viewport. Nosotros justamente tenemos esta unidad que es bastante nuevita, pónganle que tendrá unos 10 años, que lo que hace es justamente estar atadas a el tamaño de la ventana gráfica del dispositivo. Así que tenemos que decir primero qué es la ventana gráfica del dispositivo. Justamente es la totalidad en donde se renderiza nuestra página web. ¿Qué significa esto? Vamos a la pestaña. Acá, Tuki. Nosotros tenemos esto. Fíjense que yo lo muevo. Y esto que tenemos acá es una ventana. Que la ventana está formada por pestañas. Ahora, esta pestaña tiene la parte de arriba de la ventana, tiene la parte, mejor dicho, la pestaña. Tiene la URL con los botones, tiene los favoritos. Y después tiene una parte blanca, que es justamente donde está el sitio web. El viewport es esta parte blanca. Es lo que nada más renderiza el sitio web. O sea, si yo en este momento tengo un viewport de, a ver, vamos a ponerlo ahí, HTML. Tengo un viewport de 1196 por 340. Si yo esto lo achico, ahora tengo un viewport de 676 con 340. O sea, el viewport es lo que me deja renderizar la página. Si el diseño no llegara a entrar justamente en el viewport, por ejemplo, es lo que les voy a mostrar ahora. Acá voy a poner que el width sea de 900 píxeles o 9000. Fíjense lo que pasa, que si el diseño no renderiza completamente en el viewport, genera el scroll. O sea, automáticamente me genera un scroll, algo que no entra en el viewport. O sea, el viewport es lo que estoy viendo ahora. No me importa si tiene scroll para arriba, para abajo, para el costado, para el otro costado. Lo único que es el viewport es esto. Es lo que se muestra al usuario. O sea, podríamos decir, en un dispositivo móvil, si tenemos justamente el navegador abierto completamente, porque vieron que ahora tenemos la posibilidad en algunos dispositivos de poner el navegador arriba y el navegador abajo. O sea, dividir la pantalla en 2, en 3, en 4. Bueno, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer eso, el viewport va a ser el chiquitito este. Si nosotros no tenemos la posibilidad de hacer eso, va a ser justamente el 100% de la pantalla. O sea, lo que está ocupando el viewport es el 100% de la pantalla. Pero quiero que queden claro de que no es el tamaño de la pantalla. Ojo con eso. Es el tamaño que renderiza la página. En este caso, esta partecita. O sea, hasta acá sería el viewport. Si yo le pongo el 100% del viewport, esto claramente no tengo el 100% del viewport porque sigue para allá. En algún momento algo no está funcionando bien. Entonces el viewport es justamente la pantalla, o mejor dicho, el lugar donde se renderiza el contenido. Es el área, esa blanquita que tenemos para renderizar. Que puede variar dependiendo de cómo movamos justamente nuestro navegador. Y existen unidades justamente para controlar ese viewport. Lo importante que el valor absoluto de ese viewport va a ser justamente referencia a quién, al tamaño de justamente la ventana. O sea, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, yo quiero 3 viewport width o 3 viewport height, y lo que está haciendo es justamente multiplicando por 3% el tamaño de la ventana del browser, el tamaño del viewport. O sea, ese cuadradito quiero solamente el 3%. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque justamente las unidades que vamos a trabajar con viewport o que existen con viewport funcionan como unidades porcentuales. O sea, yo cuando pongo un número,
Estoy diciendo que ese va a ser el porcentaje del viewport de la unidad que yo utilice. Entonces, sí o sí, lo que nosotros escribamos con esas unidades se van a recalcular dependiendo el tamaño del viewport. O sea, siempre depende del tamaño de la ventana, para dejar medio en claro justamente qué es el viewport. Entonces, ¿qué unidades tenemos para viewport? Bueno, existen 4 unidades. Tenemos el viewport height, el viewport width, el Vmin y el Vmax. Ya les voy a mostrar. Porcentajes. ¿Esto se lo mostré? Sí, se lo mostré. Ah, no, este es otro. Acá, viewport, perdón. No lo encontraba. Entonces, en viewport tenemos varias unidades. Primero que nada tenemos el BW. El BW es justamente lo que se llama viewport width, que representa el 1% del ancho del viewport, o sea, 1% del ancho de la ventana del dispositivo. Por ejemplo, si nosotros queremos que un elemento ocupa el 50% del viewport width, lo que vamos a escribir es que ocupe 50 BW. Entonces, lo que va a ocurrir es que este elemento va a ocupar la mitad de la ventana gráfica, o mejor dicho, del navegador. Fíjense acá, vamos a ir acá y vamos a crear justamente esto que estoy diciendo. Vamos a poner adentro en section un div que adentro tenga un párrafo que diga soy un 50 viewport width del section. Por la duda de que el section no ocupe el 100%. Y acá vamos a crear en section justamente el div. Le voy a decir que tenga un width de 50% viewport width. Y el section tiene un height y estoy chequeando de que no se rompa todo. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a cerrar un segundo y acá adentro voy a meter este viewport. Ahí va. Entonces, fíjense. Y le vamos a poner un background porque si no, no lo vamos a ver. Acá le voy a poner un background de color yellow. Ahí va. Fíjense lo que va a ocurrir, que este div que nosotros pusimos, o que puse recién, tiene un 50% de ¿qué? De la ventana. Fíjense que si yo minimizo la ventana o la achico, ahora tiene un 50% y siempre va a estar teniendo un 50% con respecto a la ventana. No al navegador, sino a la ventana. Siempre lo está teniendo con respecto a la ventana. Sí, decime, Gonzalo. ¿Sería el 50% viewport? Claro, el 50% viewport width. Okay. Por eso la W. Es del ancho. Perfecto. Ya estoy teniendo en cuenta el ancho del viewport. Eso es lo que estoy escribiendo acá con el BW. En definitiva. O sea, siempre tiene en cuenta, ¿qué cosa? El ancho del viewport. Esta unidad solamente, ¿no? El BW. Siempre tiene el ancho, en cuenta el ancho del dispositivo. ¿Dónde está? Acá. Después tenemos uno parecido. Sí, Florencia, decime. Profe, una duda, capaz que estoy mezclando temas, pero si yo tengo margen y padding, ¿cómo afecta esta medida en ese caso? O sea, sigue siendo el 50%, pero con más menos de margen, ¿cómo funciona ahí? Primero voy a poner el margin y después voy a poner el padding. Padding de 10px. Bueno, no me dejó poner. Ahí está. Primero voy a poner el margin. Fíjate que sigue ocupando siempre el 50% y teniendo en cuenta también el margin. Fíjate que ahora el margin está ahí, vamos a ponerle más margin. Vamos a ponerle 50 píxeles de margin a propósito. Así se ve bien. Fíjate que ocupa siempre el 50% teniendo en cuenta esto y esto. O sea, se me está achicando igual al 50%. Incluso vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo en, a ver,
Ahí, cierro ahí. Esto lo pongo ahí. Agarro esto. Espera que quiero ir al HTML. Sí. HTML y lo quiero en 700 píxeles. Bueno, no, vamos a poner en 600. Así sabemos que tendría que ser 300. 600. Dale. Ahí va. Ahí lo tenemos en 600. El HTML lo tenemos en 600. O sea, el viewport va a ser un poquito menos porque tengo el scroll. A ver si le saco el scroll. No me deja sacar el scroll. A ver si hago esto. Esperen que voy a sacar lo de abajo. Así no tengo Bolonqui. Oh. Ahora lo que me está generando es el margin este. El margin te va a armar un Bolonqui importante, pero lo importante es que el viewport, te quiero mostrar que el viewport no hace nada con eso. A ver. Vamos a sacar este section de arriba. Ahí está. Ahí va. Así no tengo scroll. No quiero tener scroll. Entonces, lo que tenemos acá es un ancho de 600. Fíjense, el viewport es de 600 completamente. Hay que tener en cuenta que si te aparece el scroll, el viewport cambia. O sea, el viewport no tiene en cuenta el scroll. El viewport es lo que se muestra. Si te aparece la flechita del scroll, el viewport cambió. O sea, ese viewport no iba a ser de 600, iba a ser un poquito más chico. Por eso lo estaba tratando de sacar. Entonces acá, lo que tenemos es un cuadro de 600 y adentro del section, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, puse justamente un div que tenga 50 viewport width. O sea, este 50 viewport width debería medir 300 píxeles. Y está midiendo 300 píxeles con el margin que le acabo de poner. O sea, el margin no modifica la medida del viewport, modifica la medida del elemento. Gracias. Lo que hizo es corrérmelo de un lado. O sea, el ancho es como decirle, che, yo quiero que eso sea de justamente del valor absoluto, que en este caso es 600 píxeles. Incluso si yo le llego a poner un padding, vamos a hacer las dos cosas. Estilo y acá div, le voy a poner el padding. Ahí está el padding, sí. El padding, lo que vamos a ver es que este div, vamos a ir, sigue ocupando 300 píxeles. Lo que pasa es que ahora tiene los elementos, o mejor dicho, las propiedades extras que le puse. Pero el 50% sigue apareciendo. Incluso si me voy a... ¿Cuánto me puedo ir? Fíjense que si sigue creciendo y puedo ir a... ¿Qué es eso? 800, ahí está. En 800 también. 50%, 400. O sea, el viewport depende del viewport. No me importa las medidas que tenga adentro. O mejor dicho, las propiedades extra que tenga. ¿Por qué? Porque siempre hace referencia a una unidad absoluta que es justamente la ventanita. La ventanita está en píxeles. Por eso les decía que no quiero confundirlos de que solamente se usan relativas. No, se usa justamente algo combinación con los dos. Se usan mucho más relativas. ¿Por qué? Porque nos permiten que los elementos se adapten justamente a esta ventanita que es lo que nos importa. Pero la ventanita, en definitiva, son píxeles. O sea, está en píxeles toda la cosa. Están en unidades relativas, en unidades absolutas, perdón. O sea, siempre se van utilizando como las dos. No es algo que se deja de lado completamente, como que listo, me olvidé de las absolutas. No, hay que tenerlas en cuenta, porque siempre dependen de algo. O mejor dicho, nuestras relativas dependen de una absoluta, sí o sí. Entonces, el viewport width lo que hace es modificar dependiendo el tamaño del navegador, el ancho, ¿no? El tamaño del ancho. O sea, fíjense que si yo cambio esto, el ancho no se modifica. Sigue estando en 349. Cambio el alto y no se modifica. Cambio el ancho y se modifica. Ahora, existe otra unidad. ¿Dónde está? Pierdo la diapositiva, ahí está. Existe otra unidad que es el viewport height. El viewport height es muy parecido al viewport width, pero dependiendo de la altura. O sea, ahí va a depender del alto que tenga justamente el viewport. O sea, si yo lo pongo que esto ahora ocupe un 50 viewport height, vamos a sacar este por un segundo, así no armamos mucho quilombo. Bueno, ahora se me va a modificar toda la página, pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar esto. Vamos a dejar solo de adentro.
A ver, vamos a sacar este párrafo y esta huele. Si yo le pongo ahora view por height, qué salamín. No me gustaba. ¿Saben qué es lo que no me gustaba? Esa W que está ahí. Y esto, ahí va. Entonces fíjense que si ahora yo le pongo view por height, lo que va a hacer es depender justamente de el alto del viewport. Y ahora estoy cambiando el ancho con respecto al alto. Porque acuérdense que yo la propiedad que estoy cambiando es el ancho de este div. Acá. Yo puse un width de 50 view por height. O sea, estoy cambiando el ancho de este div dependiendo la altura. Por eso está cambiando el ancho. Podría ser lo más lógico y hacer ¿qué cosa? Hacer un height que cambie su altura dependiendo la altura justamente del viewport. Viewport height. Viewport height. Ahí va. Entonces vamos a sacar el width porque si no vamos a hacer un quilombo. Y fíjense que ahora, bueno, tenemos un bolonqui importante con el section. A ver, section, le voy a sacar esto. Y ahí va. Fíjense que está el 50%. Y si yo modifico esto, vamos a ir otra vez al div, así lo mostramos. Fíjense que si yo, vamos a cambiar acá el... ahí, 25. Si yo modifico el alto, se modifica el alto. O sea, y siempre está el 50%. El que se está modificando es este. Modificando el alto con respecto a ¿qué? Con respecto a el alto de la ventana. Si yo lo pongo en 200 píxeles o en 300, tendría que medir 150. Ahí va. 150. Está ocupando el 50% del viewport height, o sea, el alto que tiene el viewport. Siempre hace referencia a cada eje, al eje de ancho o al eje de alto. Si yo quiero el ancho, va a ser el viewport width. Si yo quiero el alto, va a ser el viewport height. Ahí va. El ancho, el alto. Y después tenemos dos más, que estas son medias raras e interesantes, pero también existen. ¿Por qué? Porque estas están pensadas a justamente dispositivo móvil que gira. O sea, nosotros lo que tenemos es un dispositivo que a veces está vertical, o sea, la parte alta es más grande que la parte ancha, o si no tenemos después el dispositivo horizontal, que la horizontal es la parte ancha más grande que la parte alta. Entonces, estas medidas justamente están pensadas para eso. ¿Por qué? Porque este se llama viewport minor. Y este de acá abajo se llama viewport maximum. El Vmin y el Vmax. ¿Qué hacen esto? Bueno, tienen en cuenta justamente la combinación de las dos, del ancho y del alto. Pero, ¿a quién va a tomar o a quién va a hacer referencia? Es justamente dependiendo de la palabrita que le pongamos. Si le ponemos viewport min, va a hacer referencia a cuál de las dos, entre el ancho y el alto, es menor. Y si le ponemos viewport max, va a hacer referencia a cuál de las dos es mayor entre esas dos. Entonces, vamos a sacar un ejemplo, así se entiende mejor. Perfecto. Y no, lo vamos a hacer con este cuadrito otra vez, mejor, por las dudas. Acá le voy a poner... Esperen que esto lo saco y esto lo saco. Y acá lo que voy a hacer es que este width ahora vaya a tener un... Vamos a hacer 50, pero viewport min. O sea, acá lo que voy a tener en cuenta es cuál de los dos ejes, el alto o el ancho, es el menor. Y a ese le voy a calcular el 50%. Entonces acá lo que va a hacer esta section, esperen que esto lo voy a sacar, así también no tenemos bolonqui. ¿Este era? No, este. Acá lo que va a pasar es que esta sección, y este header lo vamos a sacar un segundo,
Se va a modificar el width. Está bien. Y a ver, vamos a ponerle un... Así lo vemos más grande, ¿no? ¿Se modificó esto? ¿Estoy modificando bien la ventana? Ay, tengo miedo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Algo hice acá que no le está gustando. A ver, espérenme un segundo porque esto no puede ser. O sea, estoy modificando bien y no se modifica. Epa. Div, section. Ah, el P, acá está. Este es el problema que estoy teniendo. Ahí va. Ahora sí. Bueno, fíjense que acá lo que estoy haciendo, vamos a sacar el section, el header, perdón, ahí está. Lo que estoy haciendo es que este ancho de este cuadro, el amarillo, o sea, este div, va a hacer referencia al menor, al viewport menor. ¿Qué significa esto? Vamos a achicar la pantalla un segundo. Yo en este momento tengo una ventana que ocupa 655 por 300 píxeles. O sea, en este momento, al viewport que está haciendo referencia a este ancho es justamente el menor, que en este caso es 300 píxeles de ancho. Entonces, lo que estoy teniendo acá es justamente, computed, los 150 píxeles de ancho que hacen referencia a los 300 dividido 2, porque hice el 50% del viewport min. El viewport min, vuelvo de vuelta, son los 300. Estos 300 es el menor. Entre 633 y 600, el menor es 300. Entre 633 y 300, el menor es 300. Entonces, el viewport min agarra los 300 y le aplica el 50% por lo que yo le dije. Entonces, ahora el ancho de esto es justamente los 150, que es 300 dividido 2. Sí, Álvaro. Profe, ¿y en qué casos te serviría usar el viewport mine o Bueno, el max? exactamente. Por ejemplo, si yo hago así, lo modifico, o sea, ahora voy a modificar el menor. ¿Cuál es el menor ahora? El alto. El ancho, perdón. Ya dije tantas cosas, alto, ancho. Ahora el menor es el ancho. Fíjense que el alto se modificó a 500 píxeles. El alto se modificó a 597 y el ancho está en 500 píxeles. O sea, ahora el menor es 500 píxeles. O sea, es como que di vuelta al dispositivo. Fíjense que si yo lo hago así, ahí está en horizontal, y si yo lo hago así, ahora lo tengo en vertical. O sea, estoy modificando cómo veo el dispositivo. Entonces se está modificando justamente ese cuadradito dependiendo de cómo se ve el dispositivo. Eso lo podría aplicar tanto en el width como en el height también. Podría decir 50 viewport min. Por ahí va a quedar mejor, ¿no? Vamos a sacar eso. Vamos a sacar el del width. Ahí va. Fíjense que ahora hago así y se modifica solo. O sea, siempre está ocupando el 50% del menor. O sea, está bastante piola. Y también podría hacer lo mismo, pero aplicando el mayor. Yo podría hacer el viewport max. Que acá va a ser, no vamos a ver mucha diferencia porque es exactamente lo mismo, más o menos. La única diferencia que sí vamos a ver es que ahí, el máximo, ¿cuál es? El alto. Entonces el alto lo estoy haciendo al 50% y se ve perfecto. Ahora, si yo modifico esto, doy vuelta el celular, ¿cuál es el máximo? El ancho. ¿Y yo dónde lo modifiqué? En el height.
y se me fue a la miércoles el hate. Me generó un scroll. O sea, lo que está haciendo lo mismo. Ahora depende en qué propiedad lo pongamos. Yo lo puse en el hate recién. Y lo hubiera puesto en el with, sería algo un poco más diferente. O sea, siempre depende en qué propiedad lo estamos colocando, seguro. Ahí está haciendo referencia al ancho, al viewport max. Y ahí está haciendo referencia al alto, el viewport max. O sea, este ancho de este cuadro es el 50% de este viewport. Es como que agarré esto que está así para abajo, lo dividí al 50% y automáticamente se lo puse al ancho de este cuadrito. Entonces siempre me toma el 50%. Ahí no se achica más porque el contenido no entra, ¿no? Pero es hasta que el contenido entre, si no, se rompe completamente todo. Pero sirve mucho para justamente modificar la ventana del navegador. Para esas cosas, en esos momentos está muy bueno el viewport min y el viewport max. Y siempre dependen de qué, de justamente siempre dependen de la ventana del navegador. Perdón por esto, porque estaba viendo, a ver, ahí está. Si le dejamos esto así. Ahí va. Bueno, esto se los dejo así. Acá dice, acá jueguen con esto lo van a tener ustedes, así que despreocúpense. Pero jueguen con estas cosas, incluso ustedes pruébenlas en su... Me quedó el 1 que no sé por qué. Ah, este P, ahí va. Jueguen con estas medidas, así está bueno. Incluso el ejercicio que van a tener, más o menos la idea es que vayan aplicando porcentaje o viewport, de lo que ustedes quieran, pero que vayan empezando a jugar con un poco de estas medidas o de unidades. Después tenemos el EM, que justamente es una unidad que sirve para utilizar en fuentes tipográficas. Esto se utiliza más que nada en EM y también se utilizan a veces en padding o en márgenes, porque justamente como las unidades EM dependen o hacen referencia a los puntos de una letra que se están utilizando, entonces por eso es más que nada que se utiliza a tipografías y cosas más chiquitas como el margen o como el padding, que no suele ser unos tamaños muy grandes lo que se suelen utilizar, sino que se suelen utilizar algo más chiquitito, algo más que tenga que ver con legibilidad. Entonces estos SEM se utilizan más que nada para que, dependiendo del tamaño fuente estándar que nosotros tengamos en nuestra página web, utilicemos una relación con respecto a ese tamaño estándar. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros en cualquier navegador, como les mostré recién, tenemos algo predeterminado. La mayoría de los navegadores suele utilizar justamente este predeterminado ¿en qué? En algo que se llama un EM, que traducido vendría a ser 16 píxeles. Esto no significa que un EM siempre es 16 píxeles. Ojo con eso. En la mayoría de los navegadores nosotros tenemos que un EM son 16 píxeles. ¿Por qué? Por lo que le mostré antes de esto. Esto de acá, el mediano, suele ser justamente los 16 píxeles que Chrome, en este caso, interpreta que tiene que ser un EM. O sea, predeterminadamente Chrome dice, che, un EM vas a ser 16 píxeles. Si el usuario hace así y pone muy pequeño, es muy probable que este un EM ahora no sea 16 píxeles. Muy probablemente sea 9. Creo. O sea, te quedas ciego. Yo no sé cómo hace alguien ver esto. Pero es muy probable que esto sea 9 píxeles. Y eso es un EM. En este navegador, un EM es eso. O sea, eso es lo interesante del EM. Que no nos importa a nosotros, el usuario, cómo esté viendo la pantalla. Nosotros estamos relacionando todo lo que tenemos en nuestro diseño justamente con la unidad esta, con un EM. O sea, el usuario va a ver un párrafo en un EM y es muy probable que un título lo vea en 2EM, pónganle. Que 2EM lo que va a hacer es justamente 2 veces
un em. O sea, 2 veces 16. O sea, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo un poquito más grande. Bueno, por ahí un H1, pónganle que sea 4 veces un em, pero bueno, por ahí me fue la mierda con 4. 3,5, pónganle. Pero es multiplicar justamente esos píxeles 4 veces, o la fuente predeterminada 4 veces. Ahora, lo interesante con el em es que no siempre, yo digo que, bueno, el tamaño empieza en estos, pero acá está la clave, empieza. Nosotros todo sitio web empieza en el body, empieza en el HTML. Después de ahí en adelante, el body le hace heredar a los elementos justamente este font size de 16. Si nosotros ningún elemento en el HTML le ponemos font size, lo que vamos a tener es que justamente todos los párrafos van a estar en 16 o en un em, y después los H1 van a tener justamente en relación a esos 16 su tamaño determinado. Vieron que van creciendo, van justamente achicándose. Incluso el H6 es más chico que el párrafo. Bueno, lo que está pasando es que dependen justamente de este valor por defecto. Si nosotros no declaramos ningún font size, automáticamente hacen la relación con ese que tiene por defecto el navegador. Ahora, si nosotros empezamos a ponerle font size justamente a los elementos, empezamos a romper la herencia y a crear nuevas herencias. Entonces, ahí es donde es clave esta letrita que tenemos acá o esta palabrita que se empieza, y justamente es donde vamos a jugar con los em. ¿Por qué? Porque los em, tanto como el porcentaje, hace referencia a ¿qué? Al padre. Ahora, una gran diferencia con el porcentaje, que el em hace justamente a referencia a solamente una propiedad. O sea, yo puedo utilizar em en padding, en margin, en width, en font size, en border, en lo que se me... Bueno, en border no sé, en border lo dudo. Pero puedo utilizar esa unidad en muchos lugares. Pero ese em hace referencia al font size, ¿dónde está? Al font size del padre. Bueno, acá no tengo el font size, pero hace referencia a la fuente del padre. O sea, siempre va a ir a buscar si está definido el font size en el padre. Si no llega a estar definido el font size en el padre, significa que el font size lo está heredando de algún otro elemento. Entonces ahí uno tendría que tener en cuenta, si quiere ver bien cuánto va a medir el lugar o el elemento, empezar a subir justamente en la herencia a ver de dónde sale el tamaño que va a tener ese elemento que nosotros le estamos poniendo con em. Pero lo que hay que tener en claro es que siempre se calcula en relación al font size de el elemento padre. ¿No puse acá el font size? En relación con su tamaño de fuente. Bueno, acá lo puse. Pero puedo modificar, por ejemplo, define el tamaño de fuente. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Por ahí hablé mucho, pero mejor se ve en el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo acá. Y vamos a abrir esto acá. No, este no. Acá, ahí va. Entonces vamos a poner esto acá y ahí vemos. Entonces, fíjense que acá. Vamos acá primero el HTML que les quiero mostrar. Fíjense esto. Yo tengo, bueno, una sección que tiene un padre, un párrafo, otro párrafo. Y después tengo una conclusión que no hace nada. Lo que voy a hacer es modificar este párrafo, o sea, el segundo párrafo, el ancho. El ancho, algo que no les recomiendo, ya vamos a ver por qué, ponerlo en em. O sea, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, che, párrafo, vas a tener un ancho de 0,5 em. Entonces, esto en definitiva sería un 50% del font size del padre. Entonces, para eso, vamos al CSS y vamos a ver que en el CSS, por ejemplo, bueno, al principio puse margin y coso. El padre, que en este caso el padre, vamos a bajar un segundo otra vez. El padre es el section. Fíjense que el padre le puse al section. Entonces voy a subir otra vez al CSS
Y fíjense que acá el padre le estoy diciendo font size 24 píxeles. Eso es lo que nos importa acá. Font size 24 píxeles. O sea, definí el font size en el padre. Y después fui al hijo, el primero de los dos, que le puse un ancho del 50%. Y en el hijo 2, lo que hice fue un ancho de 0,5 em. A ver si alguien se dio cuenta o prestó atención de lo que dijimos. A ver, ¿por qué se ve así esto? Fíjense que yo al ancho le puse el 50% del padre. Y a este ancho le puse 0,5% del padre. O sea, el 50%. Pero en em. ¿Por qué se ven diferentes si los dos son 50%? Porque uno es del viewport y el otro es del padre. No. Acá el viewport no tiene nada que ver. Acá lo que tiene que ver es porcentaje y em. Acuérdense que el porcentaje... Sí, Álvaro, decime. Decime. No te escucho. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Porque está haciendo referencia al font size, puede ser. Entonces hace 50%, si mal no recuerdo, de 24. Entonces, muy Exactamente. poquito. Muy bien, muy bien. Vamos de vuelta con el porcentaje y con el em. El porcentaje hace referencia a la misma propiedad que quiero aplicar el porcentaje. Entonces, yo acá cuando dice porcentaje, estoy aplicando ¿a quién? A la propiedad. Entonces va a ir a buscar los 600 píxeles y le va a aplicar el 50%. Cuando yo apliqué a una propiedad esta unidad, automáticamente, por así decirlo y a lo bestia, me importa 3 joracas a qué propiedad se lo estoy aplicando y de qué propiedad va a venir del padre. Sino que automáticamente acá, cuando apareció el em, lo que va a ir a buscar es automáticamente el font size del padre. Entonces, de 24 píxeles va a sacar ¿qué cosa? El 50% justamente, ¿para qué? Para aplicárselo a la propiedad ancho. Entonces, automáticamente va a tener este párrafo un 50% de ancho de los 24 píxeles que declaré en el padre. Fíjense que se los voy a mostrar acá. Entonces, fíjense que acá. Vamos acá, vamos a abrirlo bien, así no se rompe nada. Bueno, se va a romper. Listo, bueno, no me importa. Listo. Y acá vamos a poner F12 y vamos a ver cuánto valen las cosas. Así podemos ver más o menos. Fíjense que acá voy a poner el P este, que va a tener 12 píxeles de ancho. Qué casualidad que justo si yo hago 24 dividido 50, o 24 por 0.5 me da 12 píxeles de ancho. O sea, lo que estoy haciendo acá es justamente agarrando los 12 píxeles, perdón, los 24 píxeles. 24 píxeles que tiene el font size y lo estoy multiplicando por 0,5, que es justamente la unidad que puse ahí, y esto me está dando 12 píxeles de ancho, porque lo puse en la propiedad de ancho. Entonces me está quedando en 12 el ancho de este cosito. Sí, Álvaro, decime. Profe, medio que me perdí ya. Siempre estamos hablando del viewport, ¿no? No, estamos cambiando de diferentes unidades. Ahora estamos en Ah, una ok. unidad de em. Acá, unidad de em. Viewport fue lo de recién que vimos. Que el viewport justamente es otra unidad. Nosotros tenemos diferentes unidades en relativas. La primera que vimos fue porcentajes. Los porcentajes tienen que ver justamente con la misma propiedad que estamos declarando, pero tiene relación con el padre. Después tenemos el viewport, que justamente tenemos en relación a ¿qué? Al tamaño del navegador. Tenemos 4 tipos de unidades para el viewport, que es viewport width, viewport height, viewport min y viewport max. Esas son 4 unidades que tienen como referencia el viewport o la pantalla de nuestro dispositivo. Que dependiendo de esa pantalla van a modificarse justamente las unidades o las propiedades que nosotros queramos. Y después tenemos otra unidad, que es el em, que se utiliza más que nada para fuentes,
que tiene como referencia el font size del padre. O sea, siempre hace referencia al font size que está declarado en el padre. Si no llega a estar declarado en el padre, va a ir buscando de dónde viene heredado para justamente obtener el número determinado. ¿Se entiende? O sea que ese 12% que te dio en total, que eran 12 píxeles, creo. 12 píxeles. Esos 12 Sí. píxeles hacen referencia al tamaño que tiene el texto que pusiste para que entre ahí, por eso se te rompe y sale. No, en este caso hace referencia a la propiedad que yo puse. Yo puse que el ancho sea 0,5 em. Entonces, si yo pongo que el 0,5 em será de ancho, está obteniendo que el ancho va a ser 0,5 em. 0,5 em hace referencia a ¿qué? Al font size del padre. Entonces agarro cuánto tiene el font size del padre, que en este caso es 24, que son 24 píxeles. Entonces agarro esos 24 píxeles, los multiplico por 0,5 y automáticamente tengo el ancho de justamente este div o este párrafo que nosotros pusimos. Por eso el párrafo explota para allá, porque no entra acá en estos 12 píxeles de porquería. Claro, bien. O sea, Ok. no tiene que ver con justamente el tamaño de la fuente, sino que tiene que ver con el ancho, pero porque yo lo definí acá, ojo. Claro, Si yo sí. acá hubiera puesto font size 0,5, se modificaba la fuente. O sea, fíjense que si yo pongo acá un font size de 0.5 em, lo que va a hacer referencia es que... Esperen porque no sé por... Ahí está. Bueno, ahí va. Lo que va a hacer referencia es que la fuente, fíjense, ahora actualizo, la fuente se achicó. ¿A qué? A 12 píxeles. Fíjense que si yo voy acá, la fuente tiene 12 píxeles. ¿Por qué? Porque agarró los 24 píxeles y los multiplicó por 0,5. Y automáticamente me quedaron en 12. O sea, depende en qué propiedad lo pongo. Pero al aparecer esas dos letritas em, estas dos que aparecen acá, automáticamente la referencia es el font size. No me importa en qué unidad o en qué propiedad lo ponga, siempre esto va a ir a hacer referencia al font size del padre. O sea, lo importante es eso, que el em hace referencia al font size. Pero yo lo que le quería mostrar es que lo puedo utilizar en cualquier lado y no va a ir a buscar el tamaño de ancho, sino que va a ir a buscar justamente el font size del elemento padre. ¿Se entiende? Sí, sí, más que antes. Igualmente debería usarlo y entender cómo funciona, Sí, pero sí, sí. sí, totalmente. Esto lo tienen que usar. Tienen que empezar a tirar código ahí y volverse locos. Es la solución justamente a entenderlo. Igual justamente van a tener un apunte que les decía que habla mucho de estas cosas y que más o menos por ahí se entiende un poco más que verlo así rápido en una clase. Pero en el apunte está mucho más explicado, incluso está explicado la diferencia con el siguiente. Nosotros tenemos otra unidad más que es el REM. Que el REM es muy parecido al EM, pero la única diferencia es la R. Parece retarado lo que acabo de decir. Pero en verdad, esta R lo que hace referencia es justamente al root, o sea, el elemento raíz. El elemento raíz, como todos sabemos, en cualquier HTML, es el HTML. O sea, es el primer elemento que tenemos en el HTML. Este HTML de por sí tiene lo que ya les dije y estuve nombrando las otras unidades, un valor como referencia, o sea, un valor predeterminado, que es el que viene en el navegador. O sea, si nosotros queremos definir directamente un número con respecto justamente al font size del navegador, vamos a utilizar el rem. O sea, un rem va a ser referencia a ¿qué? Al tamaño base que tiene el navegador. O sea, si yo de repente estoy escribiendo un montón de código, ya pongo me empieza a saltar un montón de y ya no sé a qué hace referencia porque ya el font size quedó declarado arriba de todo. Y yo quiero que de repente vuelva
a estar el elemento siguiente en un font size que sea igual al del navegador, lo que puede utilizar es el rem. El rem lo que hace es ir directamente a buscar justamente el predeterminado del documento o del navegador, para decir más exacto. Entonces, por eso estos rems los hacen más estables que los em. Porque no se ven afectados por su padre, sino que están afectados directamente por el tamaño del navegador. Porque por ahí en algún momento nosotros modificamos la fuente del padre y todo lo que teníamos adentro empieza a ser cualquier cosa por culpa de los ems. Si los tenemos con respecto a los rems, o al rem, mejor dicho, lo que va a pasar es que no se va a modificar si le modificamos la fuente al padre. Va a ir a buscar la fuente de justamente el navegador para hacer de referencia lo que nosotros queramos. Esa es la gran diferencia entre el rem y el em. Incluso acá creo que tengo un ejemplo, sí. Tengo un ejemplo de rem que, vamos acá, que hace que muestre un poquito de eso. A ver, ahí. Fíjense que acá, acá, tengo una sección que se llama descripción y adentro tenemos un H1 y un H2. PPP, bueno, en el de abajo, un H1 y un H2. Esto es lo que hay que ver, el H1 y el H2. El H1 lo que hice es declararlo con 2em, sin la R, 2em. Y el H2, que supuestamente debería ser más chiquito, lo declaré con un rem, ¿no? Entonces, este 2em, ¿a quién va a hacer referencia con lo que estábamos diciendo antes? Igual creo que está ahí arriba. A la medida del font size del padre. Claro, va a hacer referencia en este caso al header. Si el header no está, si no está definido, va a ir a buscar la herencia del article. Si no está definido, va a buscar la herencia del section. Si no está definido, va a ir a buscar la herencia del body. O sea, vamos a fijarnos si está definido. Yo tengo el H1. El H1 hace referencia al font size del padre. El font size del padre era el header. Entonces me fijo, ¿header está? No, no está. Entonces, tranquilamente el header está heredando, ¿qué cosa? El font size del body. ¿Por qué? Porque es el último que está declarado. Fíjense que antes no hay ninguno declarado. O sea, está yendo a hacer referencia a este body. ¿Por qué? Porque el body se lo heredó al article, el article se lo heredó al header, y el header, en verdad, se lo hereda al H1, pero el H1 lo tiene definido. Entonces, automáticamente, ¿qué hace? Lo cambia. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos que sea 2em. Entonces, si queremos ver qué está haciendo este em, tendríamos que hacer la cuentita de, a ver, el HTML empezó en 30 píxeles, porque se definió así. Este body tiene 0,5 em. Esto está haciendo referencia al padre. El padre del body es el HTML, justo, de la casualidad. Entonces, 0,5 em es muy probable que sea 30 píxeles por 0,5. En definitiva, van a ser 15 píxeles. Entonces, yo sé que el body, con una resolución o con un predeterminado de 16 píxeles de mediana en el Chrome, van a ser 15 píxeles. No, en verdad no dije nada. En 30, porque acá definí el 30 píxeles, así que no me importa el tema de cómo esté definido el navegador. Entonces, ahora está midiendo 15 píxeles el body. Entonces, el body va heredando. El article vale 15, el header vale 15, y el H1 debería valer 15 por no sé cuánto. Pero acá yo le digo, che, yo quiero que valgas 2 veces 15. Entonces lo que hace esto es justamente agarrar esos 15 píxeles que viene heredando todos los elementos y multiplicarlo por 2. Entonces esto me va a dar un font size de 30 píxeles. O sea, el H1 va a ser 30. Vamos a modificarlo porque si no, no vamos a hacerlo por 3. 3 por 5, 15. Y 3 por 1, 3 y 1, 4. 45. Ahí está. Va a ser 45.
Ahora, si nosotros bajamos al H2, el H2 está yendo a buscar el rem. O sea, no voy a buscar el padre. Lo que va a hacer es ir a buscar el font size del HTML. En este caso yo lo definí. Son 30 píxeles. Entonces acá abajo voy a tener 30 píxeles por un rem, que en total van a ser 30 píxeles. Entonces fíjense que si yo ejecuto esto, que lo puse, ¿no? Acá. Yo lo puse. Fíjense que en este caso, ahí está, porque lo había cambiado. En este caso lo que está pasando es que este H1 debería valer, como dijimos, 45. Si voy a la consola no. Si voy a Computed, el font size me está valiendo 45. ¿Por qué? Porque tengo todo heredado, empezó en 30, el 30 cambió a 0,5, el 0,5 empezó a heredarse, no se ve la herencia, pero terminó siendo justamente, fíjense que acá me está diciendo, user agent. O sea, esto es lo del navegador, automáticamente el navegador les da esta medida. Pero como yo definí una medida, a lo del navegador le importa 3 joracas. Automáticamente va a ir a buscar lo heredado del padre, que en este caso es lo que se definió en el body. Entonces multiplico 3 por 0,5m. 3 por 15. Entonces me da 45. Y si voy a buscar el H2, que habíamos dicho que era un rem, lo que me va a decir es que es 30 píxeles. Y fíjense que dice 30 píxeles el HTML, 0,5 el body, 1,5m el H2, pero este es el que viene del agente, o sea, del navegador, así que no me importa. Y después viene la declaración que dije yo, anda a buscar un rem. Un rem es ir a buscar al HTML. Entonces pone la misma medida que tiene el HTML, automáticamente. Ahora, esto es porque nosotros definimos el HTML, pero esto, si nosotros queremos hacer algo responsive, no lo vamos a hacer. O sea, si definimos un pixel en el HTML, no estamos haciendo algo responsive. ¿Por qué? Porque estamos definiendo sí o sí para cualquier dispositivo, con cualquier configuración, justamente que mi font size es 30 píxeles. Y yo lo que quiero es que el font size se adapte al dispositivo justamente que esté visitando mi sitio y con justamente las cosas configuradas como el usuario le gusta. Entonces, si yo le saco esto, lo que va a ir a hacer el sitio es ir a buscar lo que el navegador justamente me muestra. O sea, está definido como predeterminado. Yo en este caso tengo que esto era 2em, 3em, perdón, y 3em da la casualidad que es 0,5 del body, que nosotros, si nos ponemos a hacer la cuenta, 0,5 del body por 16 es 8. Eso es lo que tiene el body. Y nosotros dijimos que esto es por 3. Entonces estoy tomando como referencia el font size que tiene justamente, fíjense que es 24 también, el font size que tiene el navegador. Ahora, fíjense el otro, el H2, que está en 16. ¿Por qué? Porque es el que tiene el navegador. Yo dije que era un rem. Entonces está yendo a buscar los 16 píxeles del navegador. Y ahora voy a hacer algo más interesante. Voy a cambiar la configuración de mi navegador. Y lo voy a poner en muy grande. Por ahí los pierdo y no veo nada. No, estoy viendo todavía. Pero fíjense que cambió la fuente automáticamente. Y yo lo que voy a hacer es ir a buscar el H1 y me voy a fijar que, fíjense que ahora dice 36. O sea, podríamos sacar más o menos cuánto es el fuente. O sea, 36 dividido 3 y esto es por 2. O sea, por defecto, el muy grande es 24. ¿Por qué? Porque si esto lo divido o saco el 50% me da 12. Si 12 lo multiplico por 3 me da 36. Entonces puedo ver que el font size del H1 es 36 y pude sacar que el H1, o mejor dicho, por defecto,
lo que tiene justamente el navegador es 24 píxeles. Y si no, podría, ¿qué hacer? Ponerle un rem como le puse al H2 y ver que justamente el font size es 24. Entonces, por defecto, va a ir a buscar lo que tiene el navegador, el rem. Siempre va a buscar lo que está definido en el root. Eso es lo interesante del root. Entonces, uno tiene que... Miren, no me entra acá esto porque está... A ver, menos mal que lo pude cambiar. Ahí está. Pero por defecto va a buscar justamente lo que tiene el navegador, el rem. Ojo con esto es a modo de ejemplo. Esto no hay que hacerlo. Justamente en el responsive, si nosotros definimos cosas absolutas, ya no va a ser tan responsive. No se va a adaptar a lo que nosotros queremos, que es justamente que se adapte a las configuraciones de los usuarios y a las pantallas que nosotros tengamos. En el apunte que les voy a subir, y ahora sí termino, porque después hay unas cosas más, pero esto se lo voy a decir la próxima que viene. En los apuntes que van a tener justamente una diferencia entre, ¿y cuál uso? ¿El EM o el REM? Hay un apunte que justamente habla del REM o el EM, de cuándo es mejor usar cuál de los dos. Casi siempre en una página te conviene el EM, porque justamente es como que va heredándose del padre, o sea, lo que prácticamente hace el HTML, pero en ciertos casos te conviene utilizar el REM para que no explote justamente el diseño que nosotros estamos teniendo y no se achique tanto. Siempre depende de qué estructura estamos utilizando en el HTML, porque a veces que tenemos caja dentro de caja, 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 y el font size por ahí está definido en todas las cajas y te armas un bolonqui importante, pero hay a veces que tenemos que justamente modificar eso y mostrar una fuente determinada. Entonces, para no volvernos locos, directamente usamos REM y es como que te soluciona más el tema del diseño que estar contando, che, esto queda bien, queda mal. Entonces, con el REM te queda más lindo todo. Y después, a ver. Bueno, acá en el chat pongan por favor los que están presentes, así queda ahí registrado. Y después les quería mostrar, a ver si lo tengo abierto acá. No lo tengo abierto, entonces vamos a abrirlo. Y después les quería decir que les voy a subir un ejercicio, a ver, esperen que lo encuentre, al campus. Ahí está. Que la idea es que terminen haciendo esto. Esperen que no los veo. La idea es que terminen haciendo como una página personal de ustedes. Acá es, por ejemplo, la foto de ustedes. Acá una publicidad. Pero la idea es un poquito empezar a maquetar y no perder tanto la práctica con respecto al primer cuatrimestre. Que acá la idea es que hagamos bien el tema de justamente la semántica del HTML y que utilicemos cada uno de los elementos que existen para el HTML. Por ejemplo, que esto sea justamente un header con un nav, que tiene cada uno de nav justamente los list items con la UL, el loguito. Después tenemos acá un main con un section o un article, lo que venga. Acá una side con un div tranquilamente o una imagen. Y después que adentro tengamos una imagen. ¿Qué toqué? Una imagen, un título, una lista. Y después abajo tengamos el footer, justamente con los datos del footer del sitio o lo que venga. La idea es que esto se adapte con las medidas que estuvimos viendo hoy, o mejor dicho, con las unidades. Tranquilamente lo pueden hacer con porcentaje, pero traten de tirar ahí viewport, a ver qué onda, a ver qué pasa. Sí, Álvaro, decime. Este sitio web que tenemos que maquetar, ¿lo tenemos que hacer para que se vean diferentes dispositivos o...? La idea es que se adapte. Ok. O sea, en verdad, esto es, más que nada, me interesa que practiquen bien que las propiedades.
las etiquetas estén bien puestas, o sea, que cada una de las secciones tenga su etiqueta correspondiente semántica. Eso es lo que me interesa. Que reconozcan que esto es un header, que adentro tengo un nav, que acá tengo un main. Acuérdense del main, por favor. El main es muy importante. Adentro del main tengo un section, que justamente es igual a esto. Que afuera del main tengo una side, que va a ir acá de este costadito. Que después tengo también un footer. O sea, que reconozcan la semántica de cómo podemos maquetar esto. Eso me interesa más que nada. Y después van a ver que arriba, sí, la idea es que se adapte. ¿Dónde está? O sea, fíjense que acá debe trabajar como 2 columnas. Acá. Debe ser un 80%. Acá es como que voy explicando más o menos qué es lo que tienen que hacer. La idea es que se adapte. Pero me interesa muchísimo más primero en este ejercicio que la semántica esté correcta. Que es lo que lleva a buenos sitios y a no tener que tirar justamente un montón de etiquetas después extra que no tienen mucho sentido. Ya que el HTML tenemos justamente etiquetas para hacer las cosas, la idea es eso. Que no tiremos un montón de etiquetas que pueden ser cualquier cosa y hay etiquetas específicas para justamente lo que podemos hacer. Y después van a ver otro ejercicio que es muy parecido en los desafíos del campus, que a mí me interesa más este. Yo les voy a dejar para que suban los dos, pero si quieren hacer los dos no hay problema. Prefiero que hagan este desafío. Y bueno, y con eso estamos. Después la semana que viene vamos a terminar con esto, que nos va a quedar unas cosas, pero igual se lo voy a subir. Y seguramente vamos a seguir un poco más, seguramente con media queries y alguna otra cosa más, seguramente. ¿Alguna duda o algo? Profe, pregunta, ¿este sería el desafío semanal o un ejercicio y después Es un ejercicio extra. Ya les voy a explicar ahí lo voy a dejar en novedades cómo es, pero van a ver que está el desafío semanal, que es justamente el que aparece en el campus, y después van a ver un desafío de clase, le voy a poner, que está en el material de clase, que van a poder subirlo también ahí directamente con el ejercicio. O sea, son como 2 ejercicios. A mí me interesa más que el que van a tener el desafío semanal. Si quieren, véanlo el de desafío semanal, que también está bueno, que es muy parecido a este, pero un poquito más fácil, el de desafío semanal. Bueno, y con eso estamos entonces. Si no hay más preguntas. Entonces, nos vemos la semana que viene. Que tengan buena semana. Gracias. Dale. Chao, Hasta profe, luego. gracias. Gracias. Chau, chao. Gracias.